Bueno, muy bien, empezamos. Si quieren, pueden prender las cámaras. Eh, bueno, si les parece, hacemos un brevísimo repaso de lo que vimos la clase anterior y tratamos de hilar esos contenidos con el tema del día, que es, nosotros lo titulamos situaciones jurídicas subjetivas, pero también podríamos llamarle legitimación, ¿sí? Algo que desde el punto de vista del abogado del Estado es particularmente, creo yo, relevante si consideramos que es una de las primeras defensas que el abogado va a interponer en un juicio iniciado contra el Estado, ¿no? Una defensa que podría incluso implicar un rechazo de la acción eh, como de previo pronunciamiento, ¿no? Las excepciones, la excepción de falta de legitimación activa eh, puede ser cuando decidida por el juez, cuando ésta resulte manifiesta, o puede ser, digo, como de previo pronunciamiento, o puede ser diferida, ¿sí? a el momento en que se dicta la sentencia definitiva. Como sea, es un instrumento importante al momento de eh, enfrentar un litigio contra el Estado. Bien, ese va a ser el tema del día de la fecha. ¿Qué estuvimos viendo la clase pasada? ¿Recuerdan brevemente, no? ¿Qué estuvimos planteando? ¿Cuál era el debate? El debate que se producía, qué principios constitucionales estaban implicados, si se quiere, en el planteo que hicimos la clase pasada. ¿Recuerdan? Bueno, voy a hacer el Sí, o sea, el tema de la división de poderes y lo que representaba el poder judicial en relación a la teoría del equilibrio, la teoría de si es junta mayoritario, la teoría de si el texto constitucional es meramente histórico, es producto de élite, etcétera. Me parece. Esas son Bien, mis teorías. perfecto, perfecto, sí. Hablamos o básicamente nos referimos a una tensión que se genera alrededor del principio de división de poderes, ¿no? Que viene de la mano de el control que los jueces realizan de la actividad o de la inactividad de los otros poderes del Estado. Y el doctor Scheibler habló de la división de poderes, habló de la situación de Francia, ¿no? Que nos sirve para pensar el principio de división de poderes desde dos perspectivas diferentes. Se dice que en Francia, luego de la Revolución Francesa, se aplicó un principio de división de poderes rígido, ¿sí? Rígido en el siguiente sentido, en el sentido de considerar, ¿sí?, que cada poder es soberano y por tanto los otros poderes no deberían interferir o inmiscuirse en las atribuciones de ese poder, ¿sí? Y esto generó esta interpretación, ¿sí?, se ve expresada en el hecho de que no sea el Poder Judicial quien controla los actos del Poder Ejecutivo, ¿no? El doctor comentaba que las controversias entre el Estado y los particulares en Francia no eran ni son resueltas por el Poder Judicial, sino por un órgano que integra la estructura del Poder Ejecutivo, que se llama Consejo de Estado. A lo largo de los años, ese órgano adquirió jerarquía constitucional, consagración constitucional y reúne características de autonomía e independencia, pero aún así no son los jueces ordinarios, sino que es el propio Poder Ejecutivo quien dirime las controversias que se plantean entre los particulares y el Estado. Y a su vez,
dicho sea de paso, podemos indicar que este órgano específico del Poder Ejecutivo, este Consejo de Estado, para resolver esas controversias, fue estableciendo reglas y principios específicos, ¿sí? Reglas y principios diferenciados del derecho común o derecho privado. También podríamos decir, y quizá esto ya les suene mucho más, reglas y principios que exorbitan el derecho común o derecho privado, ¿no? Y esto es lo que comúnmente conocemos como el origen del derecho administrativo, estas reglas específicas que fue creando este órgano para resolver los conflictos entre las personas y el Estado. Por eso decimos que, o se dice que en Francia existe dualidad de jurisdicción y dualidad de normas o de derecho, ¿no? Dualidad de jurisdicción porque, por un lado, los conflictos entre particulares son dirimidos por jueces ordinarios, mientras que los conflictos entre las personas y el Estado son dirimidos por estos órganos que integran la estructura del poder ejecutivo. Y dualidad de derecho porque a los conflictos entre los privados se aplica el derecho común o derecho civil, y a los conflictos entre los particulares y el Estado se aplican estas reglas y normas específicas que hoy llamamos o conocemos como derecho administrativo. Bien, ¿y qué pasa en Argentina? ¿Qué características tiene el principio de división de poderes en Argentina? Hablemos de uno. Podemos referirnos a tal como lo encontramos hoy en la Constitución, digamos, posterior a 1994. ¿Dónde encontramos plasmado en la Constitución el principio de división de poderes? ¿Algún artículo en particular que les venga a la cabeza? El artículo 1, ¿qué dice, por ejemplo? Que se da la forma republicana, representativa federal. Exacto. Gracias, Luciano. Sí. Adoptamos en el artículo 1 la forma representativa, republicana y federal. Y en este artículo podemos encontrar la expresión de la división de poderes en tres sentidos distintos, ¿no? Del principio republicano derivamos que tenemos tres poderes, ¿no? Poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, y las funciones del Estado se reparten o se dividen en estos tres poderes. Por otro lado, tenemos la división de poder entre los órganos constituidos y los órganos constituyentes, o poderes constituidos y poderes constituyentes, que es una división que está consagrada en el artículo 30 de la Constitución, que refiere a el modo en que se puede reformar la Constitución Nacional. Y finalmente tenemos, y esto deriva de la forma federal, la división entre el poder del Estado federal y los poderes de los estados provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es decir, distribución de competencias entre el Estado federal y los estados provinciales, que básicamente se resumen en esos que las provincias conservan, esos otros que las provincias delegaron al Estado federal, y finalmente las competencias concurrentes entre ambos órdenes jurisdiccionales. Bien, acá vamos a hacer foco en la primera línea, ¿no?, de la división de poderes, que es la división entre el poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. ¿Qué tipo, o mejor dicho,
¿Ustedes consideran que la Constitución argentina adopta un criterio rígido de división de poderes? ¿O podríamos considerar que es un criterio flexible? ¿Respecto de qué? Disculpe. ¿Respecto de qué? Cada poder tiene sus correspondientes atribuciones, ¿no? Podríamos decir que el poder ejecutivo ejerce función administrativa, función ejecutiva, con las atribuciones previstas en el artículo 99 y el artículo 100. ¿Sí? También podremos decir que el Poder Judicial ejerce función, obviamente, judicial, resuelve controversias por fuerza de verdad legal, con las atribuciones del artículo, o los artículos 116 y 117. Y el Poder Legislativo, ¿qué hace? Sanciona reglas con carácter general, abstracto y obligatorio, ¿sí? Sobre las materias previstas en la Constitución, no solo en el artículo 75, pero sí centralmente en el artículo 75. ¿Cada poder se limita a sus propias atribuciones o ejerce No, complementariamente? ejercen otras funciones también. Bien, ejercen otras funciones. Hay un claro deslinde de competencias y también tenemos, si se quiere, además del artículo 1, ciertos artículos, otros artículos en la Constitución Nacional que apuntan a evitar la concentración de poder, eso seguro, ¿no? Tenemos este artículo 1, tenemos este artículo, el artículo 29, ¿no? Que dice que el Congreso de la Nación no puede otorgar la suma de poder público al presidente. También dice que las legislaturas provinciales no pueden hacer eso respecto a los gobernadores. Un claro límite a la concentración de poder y apoyo a la división de funciones. Y también tenemos otros, por ejemplo, el artículo 99, inciso 3. ¿Qué establece como regla respecto del ejercicio de función legislativa por parte del presidente? ¿Cuál es la regla? Que participa. Que participa, Las sí, es promulga, correcto. las hace publicar. Exacto. Participa en la formación de las leyes. Pero hay una regla específica también, establecida en el 99, inciso 3, que es que el presidente no puede dictar disposiciones de carácter legislativo bajo pena de nulidad absoluta e insanable. ¿Sí? Básicamente dice, el presidente no puede dictar leyes, ¿sí? Aunque luego establece una excepción, los DNU. Y en esta misma línea tenemos el artículo 76 de la Constitución Nacional, que le dice al Congreso ahora, le da esa orden al Congreso. Está prohibida la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo. Entonces, acá tenemos dos artículos, el 99, inciso 3 y el artículo 76, que refuerzan la división de poderes. ¿Sí? Le dicen al presidente y al Poder Legislativo que el Poder Ejecutivo no debería ejercer función materialmente legislativa, no debería legislar. Y por otro lado tenemos el artículo 109, ¿sí? Que nos dice qué cosa. ¿Se acuerdan? Básicamente nos dice que el presidente de la nación no puede ejercer función judicial, ¿sí? Bien.
acá tenemos un esquema básico del principio de división de poderes establecido en nuestra Constitución Nacional, que tiende a evitar la concentración de poder. Pero, como decía Hernández, aparece primero tu apellido y no veo tu nombre. Paula. Bien, bárbaro. Como decía Paula, el presidente no solo ejerce función materialmente administrativa, también ejerce función materialmente legislativa y materialmente jurisdiccional, ¿sí? Por ejemplo, el presidente dicta DNU, ¿sí? Y dicta decretos delegados. Es decir que los artículos 99, inciso 3 y 76 establecen la regla, que es la prohibición, y a su vez establecen las excepciones, que son básicamente, en el caso de los DNU, que existan circunstancias excepcionales que impidan seguir el trámite normal de sanción de leyes, ¿sí? Que no se trate de materia penal, tributaria, electoral y partidos políticos. Y sobre todo establece el requisito de control parlamentario para compensar, ¿sí? O mejor dicho, para evitar que en este punto se destruya la división de poderes. Esos DNU, al igual que los decretos delegados, pasan por un trámite posterior de control parlamentario regulado en la ley 26.122. ¿Sí? Y además están sujetos a control judicial, ¿no? En el caso de Rocky, consumidores argentinos, la Corte estableció, básicamente controló decretos de necesidad de urgencia, estableció qué modo deben interpretarse los requisitos establecidos por el 99, inciso 3. Lo mismo hizo en un colegio público de abogados respecto a los decretos delegados. Bien. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Tiene sentido lo que estamos diciendo? Bien. Sí, muy bien. Buenísimo. Perfecto. Y por otro lado, si bien dijimos que el 109 indica que el presidente no debería resolver controversias, ejercer función judicial, materialmente, o mejor dicho, en los hechos, el Poder Ejecutivo, a través de sus órganos o entes, ejerce función materialmente jurisdiccional, ¿no? Sí. ¿Y con qué límites? Acá ingresa la interpretación judicial a la que se refería el doctor la clase pasada, si se quiere, porque la Constitución no habla de esto expresamente. Por el contrario, lo que se hizo fue una interpretación dinámica de la Constitución para convalidar que el Poder Ejecutivo, a través de sus órganos y entes, pudiera ejercer función materialmente jurisdiccional. ¿Se acuerdan de los casos Fernández Arias y Ángel Estrada? Sí, el de las comisiones agrarias, perdónenme, capaz me confundo. Sí, cámaras paritarias, sí. Sí. Vas por ahí. El Ejecutivo había dispuesto la creación de cámaras que entendían en litigios entre contratistas y arrendatarios en el ámbito rural. Se estaba rogando una función jurisdiccional de alguna manera. Exactamente. Luciano se está refiriendo al caso Fernández Arias, ¿sí? De 1960, y esas cámaras paritarias, exactamente, eran órganos que integraban el Ministerio de Agricultura del Poder Ejecutivo Nacional, y tenían asignada por ley competencia para dirimir conflictos, ¿sí? En materia rural, como dice Luciano. Y el caso que se presentó
estaba relacionado con un conflicto vinculado con un contrato de arrendamiento rural, ¿sí? Es decir, un contrato de alquiler, llamémosle, es decir, materia regulada por el derecho común, ¿sí? Y las cámaras, había una cámara regional, cámaras regionales y una cámara central. Todas integraban el Poder Ejecutivo Nacional. Y la ley preveía que las decisiones de las cámaras regionales podían ser apeladas ante la Cámara Central, ¿sí? Y que las decisiones de la Cámara Central, que resolvía en apelación, solo podían ser cuestionadas por recurso extraordinario federal. ¿Les suena esto? Ahora que lo estamos mencionando. Bueno, sucedió que mediante o por vía del recurso extraordinario federal, el caso Fernández Arias llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Fernández Arias decía que se estaba violando su derecho de defensa, ¿sí? De defensa en juicio, concretamente, o de tutela judicial efectiva, que es el derecho que está previsto en el artículo básicamente 18 de la Constitución Nacional, bueno, y en pactos internacionales también. ¿Qué dijo la Corte en este caso? La Corte, como les decía, hizo una interpretación dinámica, interpretó el artículo 109 de la Constitución, lo interpretó en términos de realidad histórica, ¿sí? Consideró que era razonable que, por razones de especialidad, entre otras razones, los órganos de la administración resolvieran ciertas controversias, pero estas controversias, para que el ejercicio de función judicial por parte de los órganos de la administración sea constitucional, ¿sí? Para que se resguarde el principio de división de poderes, estas controversias, o mejor dicho, estas decisiones de los órganos del Poder Ejecutivo, tenían que estar sujetas a control judicial suficiente. ¿Te suena esto? Ya estamos hablando de... Bien. Entonces, ¿es constitucional el ejercicio de función jurisdiccional por parte de los órganos y entes de la administración del Poder Ejecutivo? Sí, en la medida en que esas decisiones estén sujetas a control judicial suficiente. ¿Qué significa control judicial suficiente? ¿Qué significa? Que al menos haya una instancia en la cual el Poder Judicial pueda intervenir. Bien, que al menos exista una instancia en la que un juez intervenga, o sea, que el particular tenga la posibilidad de acceder a al menos una instancia judicial, ¿sí? ¿Y ahí qué hacemos con el principio de doble instancia establecido por las convenciones? ¿Estaríamos violando eso? Es una buena pregunta, es una buena pregunta. La Corte Suprema, en términos generales, tiene dicho que la exigencia de la doble instancia es una exigencia constitucional y convencional en materia penal. En el resto de las materias, la Corte considera que con al menos una instancia judicial resguardamos adecuadamente el derecho de defensa o la tutela judicial efectiva de las personas. Bien, paréntesis igual, ya que haces esa pregunta, es interesante preguntarnos qué pasa cuando estamos frente a materia sancionatoria, ¿no? Los actos administrativos, por ejemplo, sancionatorios, que son abordados desde los principios del derecho penal, ¿sí? Por la semejanza en cuanto al ejercicio del poder punitivo del Estado. Entonces, ok, eso lo dejamos al margen, pero lo deberíamos pensar. Bien, seguimos, entonces. Existe o exige la Corte en Fernández Arias que exista control judicial suficiente. Decía Luciano que esto es la posibilidad para el particular de acceder a al menos una instancia judicial, y yo a eso sumo que en esa
instancia judicial, el juez debe tener la posibilidad de controlar cuestiones de hecho, cuestiones de derecho y cuestiones de prueba. Es decir, un ejercicio amplio de la jurisdicción. Por eso la Corte considera que estas leyes que crean y le dan competencia a las cámaras paritarias son inconstitucionales. ¿Por qué? Porque preveían solo la instancia de recurso extraordinario federal para las decisiones dictadas por la Cámara Central. Y en el recurso extraordinario federal no procede un control o un ejercicio amplio de la jurisdicción, sino que se limita a cuestiones, en principio, de derecho. Y quedan afuera las cuestiones de derecho y prueba. Bien. Un tiempo más tarde, bastante, 2006, la Corte, o 2005, por ahí, la Corte dictó el fallo Ángel Estrada. ¿Se acuerdan de este caso? ¿Les suena este caso? Va en la misma línea. En este caso pasó lo siguiente. Ya estábamos, 2000 y pico dijimos, 2005-2006, ya habíamos pasado por la transformación de, digamos, el modo en que comenzaron a prestarse los servicios públicos, ¿no? Entonces teníamos ya este esquema de entes reguladores, ¿sí? Ente regulador de energía eléctrica, ente regulador del gas, ¿no? El ENRI, el ENARGAS, que son los entes particularmente, concentran varias competencias, distintas competencias en términos de materiales, digamos. Y en este caso estaba, o se planteó, digamos, si era constitucional que el ente regulador de energía eléctrica, el ENRE, resolviera una controversia con un fundamento en el derecho común, ¿sí? Porque se planteó ante el ENRE, ¿sí?, un reclamo por daños y perjuicios. ¿Qué pasó acá? Ángel Estrada, a partir de la prestación irregular del servicio, ¿no? Las subas o bajas de la tensión, sufrió daños, ¿sí?, en sus máquinas, y a partir de eso presentó un reclamo de daños y perjuicios ante el ENRE. La ley 24065, que es la que crea el ENRE y le otorga competencias, prevé que los usuarios pueden plantear sus reclamos ante este ente. El punto es si este ente tenía competencia suficiente para dirimir una cuestión que es propia de los jueces ordinarios, ¿no? Los reclamos y las controversias por daños y perjuicios es materia propia de los jueces ordinarios. Y en este caso, la Corte Suprema retomó el criterio de de Fernández Arias, retomó el mismo criterio, pero fue un poquito más estricta. La Corte Suprema dijo que para que un ente u órgano del Poder Ejecutivo ejerza función jurisdiccional y que eso no vulnere el principio de división de poderes, es decir, para que eso resulte constitucional, el ente tenía que ser creado por ley, ¿sí? Quienes decidieran tenían que ser imparciales e independientes, y los objetivos de la creación de estos tribunales los objetivos económicos y políticos tenían que ser razonables. Además del control judicial suficiente, ¿sí? Con lo cual le dijo al Poder Ejecutivo, centralmente, que si quería ejercer función jurisdiccional, tenía que garantizar que el ente fuera imparcial e independiente, algo que Fernández Arias no había dicho. ¿Y cómo se garantiza eso? Bueno, con diferentes procedimientos de designación, básicamente, y estableciendo causales de remoción específicas y demás. Y también dijo que el ente tenía que ser creado por ley, de modo que también aclaró que tiene que ser una decisión del legislador, ¿sí?
la de establecer que el Poder Ejecutivo tenga ciertas competencias para dirimir conflictos judiciales. Bien, ¿hasta acá vamos bien? Bueno. Hay otro principio constitucional que es instrumental y que sostiene también al principio de división de poderes, que es el principio de legalidad. Obviamente nosotros lo estamos enfocando ahora desde la perspectiva del Poder Ejecutivo, pero son principios que rigen para todos los órganos del Estado. Por lo tanto, luego tendremos que enfocarlos en el Poder Judicial, que es básicamente el objeto de nuestra clase. Decíamos, además del principio de división de poderes, encontramos el principio de legalidad, que sostiene al de división de poderes. Según el principio de legalidad, ¿qué pasa? O sea, es el principio del artículo 19 de la Constitución Nacional. ¿Qué nos dice el 19 de la Constitución Nacional? ¿Guardamos? Nadie puede ser privado de aquello que la ley no prohíbe. Las acciones privadas de los hombres están reservadas a ellos y a Dios y a sus conciencias. Básicamente que nadie puede ser penado por aquello que la ley no prohíbe. Bien. No lo dije bien, pero bueno. No, está, sí. Está muy bien. O sea, redondeando, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de hacer lo que la ley no prohíbe. Perfecto. Entonces, ahí hay una clara directiva que resguarda la libertad de las personas, ¿no? El principio consagra, digamos, el axioma de la libertad, el principio de libertad para las personas, para nosotros, ¿sí? Podemos hacer cualquier cosa, lo que sea, salvo que esté prohibido, dicho Maripro. De este mismo principio se infiere el criterio contrario para el Estado, para los órganos del Estado. De este principio se infiere que el Estado y sus órganos solo pueden hacer aquello que la ley dice que pueden hacer, la ley en un sentido amplio. Postula básicamente la vinculación positiva entre la ley y los órganos, ¿sí? De lo cual luego sacamos o inferimos el concepto de competencia, ¿no? La competencia de los órganos. ¿Qué es eso? Bueno, es la aptitud que tienen para obrar. ¿Y de dónde surge la aptitud para obrar que tienen los órganos para el cumplimiento de sus fines? De la ley. De la ley. Exacto. Entonces, los órganos del Estado solo pueden hacer eso que la ley los habilita a hacer. Principio de prohibición. Y después tenemos el principio de razonabilidad, ¿no? Que lo encuadramos en el artículo 28 de la Constitución Nacional, que nos habla básicamente de que las leyes que reglamentan los derechos no debieran alterarlos, y si bien refiere a las leyes, es un principio que se extiende a todo el obrar del Estado, al Poder Ejecutivo y también al Poder Judicial. Todos los órganos del Estado debieran obrar dentro de los límites de la razonabilidad, ¿sí? De modo que en sus decisiones debe haber una adecuación entre los medios y los fines, debe haber proporcionalidad, y debe existir lo que la Corte luego en el caso Thomas dice, menciona como prohibición de exceso. Ahora lo vamos a ver. Bien, perfecto. Este es el marco constitucional del principio de división de poderes, actualmente en Argentina, sostenido a su vez por el principio de legalidad y el principio de razonabilidad. Y en este marco se encuadra la función judicial, ¿sí? La función del Poder Judicial.
¿Cuál es la función judicial? Bueno, 116 y 117 de la Constitución, ¿no? De acá podemos decir que los jueces resuelven controversias con fuerza de verdad legal. Crean una norma propia para el caso concreto. Pero dentro de el ejercicio de la función jurisdiccional encontramos una de las expresiones del principio de la división de poderes, que es el control entre los órganos del Estado, ¿no? La posibilidad, como mencionábamos en la clase pasada, de que los jueces controlen la actividad y la inactividad del poder legislativo y del poder ejecutivo, ¿no? ¿Cómo surge este control? ¿De dónde surge, pongamos el nombre, ¿no? Control de constitucionalidad? A eso nos estamos refiriendo. ¿Por qué la Corte Suprema? ¿Cómo, Luciano? De ningún lado. Correcto. No de la Constitución, al menos. No, los propios jueces lo crearon, sí. Bien, bien. No de la letra expresa de la Constitución Nacional. Fue una creación pretoriana, como ustedes indicaron, con fundamentos y en ciertas normas o disposiciones de la Constitución Nacional. Vamos a analizar brevemente esto, entonces. El artículo 31 de la Constitución Nacional, por un lado. ¿Qué nos dice el artículo 31 de la Constitución Nacional? Nos dice que la Constitución Nacional, las leyes sancionadas en su consecuencia y los tratados internacionales son ley suprema de la nación. Acá tenemos dos principios en este artículo. Tenemos, por un lado, el principio de jerarquía de fuentes, ¿sí? Si nosotros combinamos el artículo 31 con el artículo 27, con el artículo 75, incisos 22 y 24, podemos armar nuestra pirámide jurídica federal, ¿no? Esa que nos dice que en la cima están la Constitución Nacional y los tratados con jerarquía constitucional de derechos humanos. En el segundo escalón tenemos los tratados sin jerarquía internacional, tratados regionales. En el tercer escalón tenemos las leyes sancionadas por el Congreso de la Nación. En el cuarto tenemos los decretos del Poder Ejecutivo y hacia abajo los actos de alcance general que van dictando los órganos del Estado según su jerarquía. Esa es, con un diagrama muy simple, la pirámide normativa federal. Bien. Una consulta. Sí. Yo sé que es medio audaz esta posición, pero me generó siempre cierta controversia. A partir de la incorporación de los tratados y existiendo la posibilidad de declarar inconvencional una norma constitucional, ¿no entendemos que en la pirámide, en la cúspide, estarían los convenios internacionales? Y en un segundo escalón la Constitución. Yo sé que genera controversia y hace ruido, pero al poder declarar inconvencional una norma constitucional, de alguna manera no se dice, pero en la práctica puede llegar a suceder esto. ¿Alguien tiene alguna posición al respecto? Yo introduzco un matiz. A lo mejor no es tan controvertida la jerarquía de los tratados internacionales, pero lo que sí es muy controvertida son las decisiones de los tribunales internacionales. Eso me da la impresión de que la Corte no lo va a entregar tan fácilmente. Sí, yo más que nada lo planteaba en relación a esto, ¿no? A la pirámide jurídica federal,
teniendo en cuenta que la Constitución o las cláusulas constitucionales pueden ser analizadas a la luz de los convenios, y el propio Estado es el que ratifica, entonces no podemos hablar de que hay una pérdida de soberanía tampoco, sino que en virtud de ese ejercicio de soberanía se somete a los convenios internacionales, pero creo que le da como una jerarquía superior si es que podemos analizar las normas constitucionales a la luz de esos convenios. Pero bueno, no, nada, es como... Es interesante lo que planteás, y también lo que indicaba Luciano. Hace relativamente poco la Corte Suprema se pronunció en el caso Ministerio de Relaciones Exteriores, etcétera, en relación con una sentencia de la Corte Interamericana que había dejado sin efecto, sí, una sentencia de nuestra Corte Suprema. No sé si lo tienen presente ese caso. En ese caso la Corte Suprema dejó bien en claro que el máximo tribunal, en definitiva, es la Corte Suprema, y que la Corte Interamericana no es una cuarta instancia de revisión de las decisiones de nuestro máximo tribunal. Sí creo que es un debate que va a quedar, no queda zanjado en ningún momento, siempre encontramos posiciones a favor y en contra, pero bueno, sí, seguiremos pensándolo. Bien, estábamos en el artículo 31, ¿no? Decíamos que este artículo 31 consagra este principio de jerarquía de fuentes, y también consagra ese otro principio relevante para nosotros, que es el de supremacía constitucional, ¿no? El principio que dice que todo el ordenamiento jurídico está sometido a la Constitución, incluidos los ordenamientos jurídicos provinciales, ¿sí? Pero no dice nada acerca de qué sujeto debe realizar el control de constitucionalidad, cuál es el alcance del control de constitucionalidad, cuál es el procedimiento para realizar el control de constitucionalidad, como ustedes indicaban. No dice nada. Sin embargo, en función de este artículo 31, combinado, si se quiere, armónicamente, haciendo una interpretación armónica del artículo 31 y el artículo 116 de la Constitución, se argumentó, ¿sí?, se fundamentó el control de constitucionalidad de las normas. ¿Qué dice el artículo 116 de la Constitución? Básicamente dice que la Corte Suprema y los tribunales inferiores entienden en esas causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución, las leyes, los tratados. Entonces, de acá se derivó el poder de control de constitucionalidad en cabeza del Poder Judicial, y en particular el hecho de que sea la Corte Suprema el máximo órgano con atribución para efectuar este control, ¿sí? Con la reforma constitucional en el artículo 43, ya sí encontramos consagrado un control de constitucionalidad difuso que puede realizar cada juez en el caso concreto, ¿sí? Previo a esto, nos apoyábamos en el artículo 31 y en el artículo 116. Bien. ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el origen? Ya lo mencionaba el doctor la clase pasada, ¿no? Y lo mencionó en el foro, también lo mencionaron. El fallo Marbury versus Madison, ¿no? Un caso que es bastante, bueno, es interesante por distintas razones. Primero, porque la Corte no solo declara la inconstitucionalidad de una norma, sino que lo hace de oficio, en ese primer caso que es del año 1803. En este caso, una serie de jueces que habían sido designados por la administración saliente, ¿sí?, presentaron una demanda en instancia originaria de la Corte Suprema para reclamar que su designación fuera efectivizada por las nuevas autoridades. La Corte Suprema consideró que esa demanda no pertenecía
no correspondía a la competencia originaria de la Corte, declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Organización Nacional, Ley de Organización Judicial, porque consideraba que esa ley ampliaba la competencia originaria de la Corte, ¿sí? Y ahí estableció la regla, que después retomó nuestra Corte Suprema en el caso Sojo, no sé si se acuerdan, la regla según la cual la competencia originaria de la Corte es la establecida en el artículo, es la establecida en la Constitución Nacional, y que no puede ser ni ampliada ni restringida por ley del Congreso. Eso nuestra Corte Suprema lo asumió también, es un criterio establecido del caso Sojo en adelante. Bien. Declaró la inconstitucionalidad de esa ley y estableció los límites. Se autorrestringió, estableció los límites, ¿sí?, en el ejercicio de ese control de constitucionalidad. Dijo que el límite está en lo que denominó las cuestiones políticas no justiciables, que en el caso concreto de Marbury, identificó como la falta de un agravio a un derecho personal, ¿sí? La falta de agravio en el derecho del litigante. Bien, estamos poniendo un pie dentro de el tema de hoy. ¿Qué pasó en Argentina? En Argentina, la Corte, en el caso Cullen con Llerena, adoptó también el criterio de el límite de las cuestiones políticas no justiciables, con una referencia interesante en la disidencia del juez Varela, que dice que no es claro el límite entre lo justiciable y lo no justiciable, lo cual le da un margen de apreciación, ¿sí?, los jueces para abrir o cerrar la válvula del control de constitucionalidad. Bien, vamos a meternos. Y eso es lo peligroso, lo que hablábamos la clase pasada, ¿no? Porque ahí lo partidario tiene mucho que ver. Exacto. Siempre, digamos, detrás de esto se puede hacer una lectura mucho más compleja que lo estrictamente jurídico, tal cual. Bien, vamos a entonces ahondar un poquito en estos límites del control judicial, que son, si se quiere, autoimpuestos por el propio tribunal, y a su vez autoimpuestos, pero con paredes, digamos, muy delgadas, ¿no? Bien, ¿cuál es la característica del sistema de control judicial constitucional en Argentina? Nosotros tenemos, digamos, si queremos hablar de modelos puros, tenemos el modelo, llamémosle continental, el modelo anglosajón y modelos mixtos, ¿no? El modelo continental es el que mencionaba el doctor la clase pasada cuando hablaba de España, ¿no? Se caracteriza básicamente por la existencia de un órgano que ejerce de manera concentrada el control de constitucionalidad. Y la decisión de ese órgano suele tener efectos erga omnes y derogatorios de la norma, o del punto de esa norma. Bien. El modelo, por otro lado, el modelo anglosajón, lo identificamos con el control difuso de constitucionalidad, y no con el control concentrado de constitucionalidad. En Argentina, el control judicial lo realiza, de constitucionalidad lo realiza el Poder Judicial, ¿sí? Lo puede realizar cualquier juez,
se inicia o se realiza en principio a petición de parte. Tiene efectos interpartes, en principio. Y existe el REX, ¿sí? El recurso extraordinario federal, ¿sí? Como la vía de apelación que nos permite llegar al órgano que tiene la atribución en última instancia para efectuar este control. Entonces, con estas características, en Nación tenemos un control de constitucionalidad que se asimila al modelo anglosajón. Bien. ¿Existen otros modelos en Argentina? Digo, más allá de la jurisdicción nacional. Ustedes, algunos son del interior, otros de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? ¿Existen o conocen algún otro modelo a nivel local en términos de control de constitucionalidad, o en todos los casos es difuso? En Tucumán, en la Constitución de Tucumán, la única diferencia es que los jueces están obligados de oficio a ejercer el control en todas las causas que intervengan. Expresamente lo contempla la Constitución provincial. Ok. Interesante. ¿Y hay control, en Tucumán hay control concentrado? ¿Existe acción declarativa de constitucionalidad? No. No, siempre es para el caso concreto y entre partes. Ok. ¿Nos vas a hablar después del fallo Colegio de Abogados de Tucumán? ¿Nos vas a explicar el fallo? Bien. ¿Algo más? ¿Algún otro ejemplo? Bueno, sumo mi ejemplo, entonces. Ejemplo porteño. En la ciudad de Buenos Aires existe un modelo mixto. ¿Sí? ¿Por qué? Tenemos por un lado, lo mencionaba el doctor Scheibler, el artículo 113 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires prevé la acción declarativa de inconstitucionalidad, la ADI. ¿Sí? Es una acción que tramita en instancia originaria del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad. En este marco, el Tribunal Superior ejerce un control concentrado con efectos derogatorios y erga omnes. ¿Sí? Escucho un eco, me escucho a mí misma, quizás alguien tiene el micrófono abierto. Creo que lo superé. Bien. Entonces, en el marco de la ADI, el Tribunal Superior de Justicia, en instancia originaria, ejerce un control concentrado con efecto erga omnes y derogatorio. El doctor hablaba igualmente, resaltaba la clase pasada, la posibilidad de que la legislatura, si lo que se declara inconstitucional es algún punto una ley, la legislatura puede insistir en el plazo de 3 meses, con 2/3, pero, como decía él, la norma, por más que la legislatura insista, queda herida de muerte, ¿no? Eventualmente, en cualquier caso, siempre el juez va a considerar el precedente en el que el Tribunal Superior declaró o lo consideró inconstitucional. Y lo interesante acá es que el control de constitucionalidad se realiza en abstracto. ¿Qué quiere decir, o qué quiero decir con esto? Que no es necesario que quien plantee la inconstitucionalidad deba acreditar que es titular de un derecho agraviado, ¿no? Es decir,
no es necesario demostrar que se configura un caso judicial, ¿no? No te pide el tribunal un derecho que sufra un daño diferenciado. No. El control se realiza en abstracto. Por eso hay quienes consideran, por ejemplo, María Angélica Gelli, o María Angélica Gelli, como quieran decirle, dice que esto es una verdadera acción popular, ¿sí? Esas que en general son tan resistidas. Bien. Lo que no existe en Argentina, y según la Corte en ningún lugar del mundo, es un modelo en el que cualquier juez que integre el Poder Judicial pueda declarar la inconstitucionalidad de una norma con efectos derogatorios y erga omnes. ¿Sí? No hay un modelo mixto que llegue a tanto, y la Corte lo aclara en un caso, específicamente en un caso, que es el caso Thomas. No sé si alguien recuerda, pudo repasar o recuerda los hechos del caso Thomas. La clase pasada alguien hizo una referencia tangencial, creo, a este tema. Bueno. Roberto había hecho referencia a la ley de medios, ¿era algo así? Sí, la ley de medios. Exactamente. Lo que sucedió en este caso es que es lo siguiente: se presentó un diputado, el señor Thomas, de la Nación, y solicitó que se dictara una medida cautelar que suspendiera la aplicación de la ley 26.522, que es la ley de servicios audiovisuales o ley de medios, y a tal fin, con ese objeto, invocó que el trámite del procedimiento de sanción de esa ley había tenido irregularidades que habían afectado el ejercicio de sus atribuciones como legislador. En primera instancia, un juez de Mendoza dictó una medida cautelar mediante la cual suspendió los efectos de la ley, suspendió la aplicación de la ley. Esto fue apelado, la Cámara de Mendoza, Cámara Federal de Mendoza, confirmó la decisión del juez de primera instancia, interpuesto el correspondiente recurso extraordinario federal, llegó a conocimiento de la Corte Suprema. Y en este contexto, la Corte Suprema, además de revocar la decisión, aclaró que existen modelos como el continental, con control concentrado, que existen modelos como el anglosajón, en el que el control de constitucionalidad es difuso, y en el caso concreto, pero no existe en ninguna parte del mundo el absurdo de que cualquier juez del integrante del Poder Judicial pueda declarar o suspender los efectos de una ley con efecto erga omnes y cuasi derogatorios. ¿Sí? Este es desde mi punto de vista, una afirmación que constituye un límite en sí mismo al ejercicio del control judicial y sobre todo a los efectos expansivos que los jueces pretenden darles a las sentencias. Y la Corte reforzó esta llamada de atención aplicando el principio de razonabilidad a la actuación de los jueces, ¿sí? Porque nosotros estamos muy acostumbrados a analizar, a efectuar el test de legitimidad de las decisiones del Poder Ejecutivo, ¿no? Agarramos un acto administrativo y analizamos los aspectos reglados, vemos si cumple, si es legal desde un punto de vista
de los aspectos reglados, y después analizamos si es razonable, ¿sí? Desde el punto de vista de los principios generales del derecho. La Corte lo aplicó para las decisiones de los jueces, ¿sí? La Corte dijo básicamente que en el marco de una causa, en la que la legitimación del actor pendía de un hilo, ¿sí? Porque ahora vamos a ver cómo, según el criterio de la Corte, los diputados no están legitimados en sí mismos para pedir por sí, en términos generales, el control de constitucionalidad, o plantear la inconstitucionalidad de las normas en función de un interés general. Pero más allá de que la legitimación pendía de un hilo, la Corte dice, en el marco de una medida cautelar, de un proceso cautelar, los jueces debieran actuar con razonabilidad y sobre todo atender a la proporcionalidad de sus decisiones. Básicamente la Corte dijo que debía aplicarse al caso la prohibición de exceso. ¿Sí? La Corte consideró que la medida cautelar adoptada por ese juez era excesiva. Doctora, yo me permito introducir un matiz. También el tema del tiempo. A lo mejor la medida cautelar no procede, pero recién cuando llega a la última instancia. Mientras tanto, una medida se puede congelar en tiempo indefinido por un juez que lo hace entendido así, y para cuando es levantada, tranquilamente cambió el signo político del gobierno, cambió la situación. El fin del tiempo es casi fundamental. Sí, sí. Y yo creo que lo que vos estás planteando influyó mucho en el régimen de medidas cautelares, ¿sí? Que se sancionó en el 2014, ¿no? Todo esto incluso fue debatido a raíz de la causa Clarín, ¿se acuerdan? La causa que cuestionaba estos artículos específicos de la ley de medios que apuntaban a la desinversión, ¿no? Y en ese marco, cierto sector, digamos, apuntaba que los jueces gobernaban o gestionaban a través de medidas cautelares, ¿sí? Porque suspendían por término indefinido los efectos de la ley. Y como consecuencia de eso, y por lo que decía Luciano antes, esto influyó en que el nuevo régimen de medidas cautelares contra el Estado, digamos, establezca un plazo máximo de vigencia de las medidas cautelares. Más allá de que luego los jueces se encargan de prorrogar su vigencia con otro fundamento, ¿no? Con fundamento en la necesidad de preservar el objeto y demás. Lo vamos a ver, si no me equivoco, dentro de un par de clases, esto igualmente. Pero bueno, Luciano, sí, lo cierto es que no debiera suceder, o al menos según el modelo o el esquema que fue diagramando la Corte a través de sus pronunciamientos, no debiera suceder. Bien. Bueno, a ver, ingresemos un poquito más en los límites, ¿sí? En los límites del control de constitucionalidad. Hay algo que la Corte fijó a lo largo de sus pronunciamientos, y es que el ejercicio de la jurisdicción, es decir, los jueces solo pueden entender en aquellas controversias que configuren un caso judicial. ¿Les suena esto? Caso o causa judicial. La existencia de un caso judicial. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que tiene que haber un caso judicial para que un juez pueda intervenir
Que no pueden resolver en abstracto. Que no pueden resolver en abstracto, exacto. Esa es una de las implicancias. Si nosotros repasamos los pronunciamientos de la Corte Suprema, encontramos, si se quiere, una definición de caso judicial. ¿Sí? La Corte dice, caso judicial es una controversia que persigue la determinación de un derecho debatido entre partes adversas. Y lo repite y lo reitera. Entonces, persigue la determinación de un derecho debatido entre partes adversas. Si nosotros nos basamos en esta definición, entonces sabemos que la definición de caso, o la existencia de caso, implica la existencia de un derecho debatido y la existencia de partes adversas. Seguidamente podemos decir que la existencia de parte, ¿sí?, de partes, es un requisito necesario para que exista caso judicial. ¿Y cuáles son estos elementos que, según la jurisprudencia de la Corte, si nosotros sistematizamos lo que la Corte viene diciendo a lo largo de los casos, cuáles son los elementos que tienen que estar presentes o que caracterizan un caso judicial? Por un lado, debe existir un derecho, ¿sí? Quien inicia la acción, ¿sí?, el litigante, tiene que ser titular de un derecho que en el paradigma clásico, es decir, sin ingresar aún en el campo de los derechos colectivos, en el paradigma clásico se requería ser titular de un derecho subjetivo o un derecho individual, ¿sí? Algo que la Corte también identificó como interés exclusivo, concreto, inmediato y sustancial. Quien inicia la acción tiene que ser titular de un derecho subjetivo o de un derecho individual, que es lo mismo. Bien. ¿Qué más nos pide la Corte para que se configure un caso? Un interés. A eso nos referíamos recién, a ese derecho subjetivo, ese derecho individual, es mencionado por la Corte también como ser titular de un interés especial, ¿sí? Pero la Corte también nos pide que sea un interés o un derecho agraviado, ¿sí? Es decir, nos pide que exista un daño o un perjuicio diferenciado sobre ese interés, ¿sí? Y a esto se suman un par de elementos más, ¿no?, que permiten caracterizar un caso judicial. Uno es el que indicaba Paula, que es básicamente que la controversia debe ser concreta y no abstracta, ¿no? Esto quiere decir básicamente que no se tiene que tratar de un planteo prematuro, y tampoco la Corte debiera resolver una controversia que devine insustancial a lo largo del trámite, ¿sí? Y finalmente, otra característica del caso es que, como decíamos, las sentencias tienen efecto interpartes. Estas son las características de un caso judicial en el paradigma clásico. Básicamente, los jueces solo pueden intervenir o ejercer su jurisdicción o entender en los casos concretos planteados por el titular de un derecho agraviado, ¿sí? Esto está relacionado con lo que decíamos antes, ¿no? La Corte identificó las cuestiones no justiciables en Marbury y en Cullen con Llerena, cuestiones no justiciables como aquellas en las que no existe un derecho personal agraviado. Bueno, hay una relación íntima entre la definición de caso y la configuración de una cuestión no justiciable.
Cuando la Corte dice no se configura un caso, en otros términos está diciendo que no hay cuestión justiciable. Bien, perfecto. Y con fundamento en este criterio que nos dice que debe existir un derecho agraviado, es decir, el litigante tiene que acreditar ser titular de un interés especial agraviado, por aplicación de este criterio, la Corte rechazó acciones que perseguían la defensa de intereses generales y no de un interés especial agraviado. ¿Sí? Y acá empieza en el caso Colegio de Tucumán, Colegio de Abogados, ¿no? Cuando la legitimación avalada por la Corte es amplia, en este caso cualquier ciudadano puede ejercer el control. Acá no estaría comprometido el interés general. Yo sé que las discusiones que se generó fue en torno a eso, ¿no? Si había un caso o en cuanto a la exigencia de ese interés legítimo, personal, individual, que no estaría presente en ese caso. Exacto, exacto. Lo que sucede, bueno, lo que hizo la Corte en ese caso fue encontrar la excepción a la regla general, según la cual invocar la calidad de ciudadano no otorga legitimación suficiente para plantear la inconstitucionalidad o solicitar el control de constitucionalidad de las normas sancionadas por el Poder Legislativo o los actos dictados por el Poder Ejecutivo, ¿no? O sea, la Corte tiene dicho que no se configura un caso cuando una persona invoca su carácter de ciudadano para cuestionar la constitucionalidad de las normas del Poder Legislativo o los actos del Poder Ejecutivo. ¿Y cuál es el fundamento por el cual la Corte dice eso? Básicamente porque considera que solo se trataría de la protección de un interés general en el cumplimiento de la Constitución y de las leyes. Es decir, un interés común o un interés simple en el mero control de la legalidad. ¿Sí? Y un ejemplo de esto es el caso Iannuzzi. No sé si tuvieron oportunidad de leerlo. Es un caso muy breve, del año 2008. En este caso, la Corte aplica el criterio vinculado con el carácter de ciudadano, ¿sí? En este caso, Iannuzzi, que es un vecino de la provincia de Buenos Aires, inicia una acción ante la Corte Suprema a fin de que se ordene a la presidenta en ese momento y al gobernador de la provincia de Entre Ríos que libere el tránsito del puente Gualeguaychú y Fray Ventos. Esto se enmarca, no sé si recuerdan, en el conflicto que generaron las pasteras que se iban a instalar en Uruguay y que generó la reacción ambientalista desde este lado del charco, si se quiere. Y a partir de eso, durante mucho tiempo estuvo cortado este puente que conectaba con Fray Ventos. Se presentó Iannuzzi, invocó su carácter de ciudadano, solicitó que se ordenara a la presidenta y al gobernador que liberaran y permitieran la libertad, el derecho al libre tránsito, ¿sí? Consagrado por la Constitución Nacional, y dijo algo así como que ya era hora de que se ordenara el cumplimiento de la Constitución y de las leyes. La Corte Suprema le aplicó lisa y llanamente el criterio que venimos mencionando, le dijo, usted no tiene un interés especial diferenciado del interés del resto de los ciudadanos, ¿sí? Por lo tanto, en el caso no se configura un caso o causa judicial en los términos en que venimos hablando. Bien.
Y también por aplicación de este criterio, la Corte considera que no se configura un caso judicial cuando quien se presenta invoca su calidad de diputado, ¿sí? O legislador, para instar un control de constitucionalidad de las normas. Si nosotros hacemos un repaso de la jurisprudencia de la Corte, podemos inferir distintas reglas relacionadas con los diputados o los legisladores. La Corte, por un lado, dice que la calidad de diputado solo le permite actuar en el ámbito del Congreso de la Nación y con los alcances establecidos por la Constitución Nacional. No le confiere legitimación para actuar en representación del pueblo. No le confiere legitimación para actuar en resguardo de la división de poderes. No representan a la Cámara que integran y no representan a la provincia que los eligió. Esto puede inferirse de los fallos de la Corte. Sin embargo, la Corte sí reconoce legitimación en esos supuestos en que el legislador, el diputado, invoca y demuestra que sufrió un daño personal, un daño a sus derechos personales vinculados con sus atribuciones. Por ejemplo, un legislador que haya sido elegido no se le permite ingresar al recinto para tomar posesión del cargo, o un legislador que haya sido legítimamente excluido de la comisión que debe integrar, etcétera, etcétera. En esos casos, sí. Y este es el criterio que le aplicó la Corte a Thomas. Nosotros decíamos que en Thomas la Corte dijo cosas interesantes del estilo que el juez se había extralimitado en la decisión que adoptó, pero antes de decir eso, la Corte desestimó la legitimación activa de Thomas en los dos sentidos que venimos mencionando. Por un lado, Thomas había invocado el carácter de ciudadano, la Corte le aplicó el criterio que mencionamos antes. Por otro lado, Thomas había invocado carácter de diputado y había indicado que en el trámite de sanción de la ley se habían vulnerado sus atribuciones. La Corte dijo, usted no demostró que a lo largo del tratamiento de la ley haya existido irregularidades, ni en el tratamiento en comisiones, ni en el tratamiento en general, ni en particular, por lo tanto, no se encuentra legitimado, en el caso no se configura la causa o caso judicial. Bien, es interesante en este caso, y ahora vamos a hablar pasamos a los supuestos especiales de legitimación amplia, como los que mencionaba recién, no me aparece el nombre de pila, Salim. Paola, gracias. Bien, Paola hablaba de este caso del Colegio de Abogados de Tucumán, pero antes de ingresar en eso, en relación con el caso Thomas, es interesante, desde mi punto de vista, advertir qué legitimación le dio la Cámara a Thomas. La Cámara, quiero decir, antes de que la Corte revocara y dijera que su carácter de ciudadano y su carácter de diputado no lo legitimaban para plantear esa acción, hubo dos tribunales, primera instancia y Cámara, que sí consideraron que Thomas se encontraba legitimado. Y es interesante ver cómo las categorías, ¿sí? Que hoy decimos están descritas, las categorías del fallo al hábil, ¿no? Todos sabemos de qué estamos hablando, creo. Son adoptadas por los jueces a los efectos de conceder legitimación y otorgarle efectos expansivos a sus sentencias. En el caso, y lo digo, si quieren más adelante, un ratito volvemos sobre esto, la Cámara había considerado que Thomas
actuaba en calidad de afectado, ¿sí? Y en protección de un derecho de incidencia colectiva que tenía como objeto derechos individuales homogéneos, ¿sí? Lo incorporó en esa categoría y dijo que ese interés individual homogéneo era el interés de todos nosotros, porque las leyes se sancionen de acuerdo con el trámite de sanción de leyes y de manera regular establecido por la Constitución Nacional. Entonces, en el caso, el derecho era el derecho de todos a que las leyes sean sancionadas regularmente por el Congreso de la Nación. A eso consideró un derecho de incidencia colectiva, y a Thomas lo consideró el afectado que representaba a la clase afectada, ¿sí? Bien, algo respecto de lo cual la Corte no dice nada en el Colegio de Abogados de Tucumán. Ahora vamos a ingresar en esto. Bien, entonces, recién delineamos las características básicas del caso o de la causa judicial, ¿sí? Dijimos, bueno, tiene que ser un caso concreto, con un interés especial agraviado, se desestima el carácter de ciudadano, el carácter de diputado. Sin embargo, encontramos algunos casos en los que este concepto, ¿sí?, de caso judicial o de causa judicial se fue expandiendo, ¿sí?, se fue flexibilizando. En el artículo de Sáenz que mencionaba el doctor la clase pasada, él resalta que el caso judicial no deja de ser un concepto jurídico indeterminado, ¿no? De modo que hoy tiene o es interpretado de determinada manera y en el futuro podría ser interpretado de otra. Y de ese modo explica las distintas variaciones que va sufriendo en la jurisprudencia de la Corte Suprema. Entonces, pensemos, más allá de las características que recién delineamos del caso o causa judicial, ¿se cumplen en todos los casos esas características, esos elementos que deben presentarse para que los jueces ejerzan jurisdicción? ¿Se siguen a rajatabla? ¿Significan límites En mi opinión no, porque es de apreciación subjetiva de los jueces. Apreciación. Sí. Bien. A veces se encargan las mismas normas, ¿no?, de generar una excepción a este criterio tan específico. Por ejemplo, en materia de acceso a la información pública, algo que seguramente va a dar el doctor la última clase. En materia de acceso a la información pública se encuentra legitimado cualquier persona pública o privada, y no tiene esta persona que acreditar ningún tipo de interés en la obtención de esa información. De modo que la legitimación es amplia, general, en materia de acceso a la información pública. Si la información me es denegada o me es entregada parcialmente, tengo respuestas ambiguas, yo puedo interponer la correspondiente acción de amparo, para la cual se me va a exigir la misma legitimación, es decir, una legitimación amplia. Bien, ¿y qué pasó, dejando atrás ese supuesto y pasando a otro supuesto distinto? ¿Qué pasó en el caso Colegio Público, Colegio de Abogados de Tucumán? ¿Alguien recuerda cuál fue el criterio que sentó la Corte en este caso?
¿Qué nos dijo? Sí, básicamente que el Colegio de Abogados tenía como función, dentro de sus fines, velar por la, digamos, la normalidad, el juego republicano, etcétera. Digamos, entre sus fines estaba legitimado. Por eso yo, incluso un poco irónicamente, escribí en el foro, con tener 10 ONG uno podría abarcar más o menos todos los ámbitos del debate público. Uno dedicado, no sé, a consumidores, otro dedicado a derechos, otro dedicado a... Y con eso ya estaríamos legitimados. ¿Estás pensando en la jubilación administrativa y dedicarte a las ONG, Luciano? Y me A mí lo que, interesante del fallo, lo que me parece, lo que dije recién, es que se aparta de estos presupuestos que venía sentando la Corte y habilita, más allá del colegio y la función que tiene el colegio, a todo ciudadano y a toda persona a poder ejercer como un control de la constitucionalidad de las normas y con el fin último de defender el principio republicano, ¿no? Y de división de poderes. Me parece que esto es lo audaz y que genera, bueno, muchas posiciones encontradas, porque yo creo que más que nada no tiene en cuenta la naturaleza jurídica del colegio o la función que cumple, sino que habilita que toda persona pueda ejercer ese control. Es como que abre una puerta que hasta ahora no se veía muy clara. Sí. Sí, recordemos que en el caso, el Colegio de Abogados estaba cuestionando la incorporación de ciertas disposiciones a la Constitución provincial, ¿no? Y más allá del límite que la ley le otorgaba para la reforma. Y bueno, ahí de nuevo vemos el condimento político y que se buscan a través de las reformas, en realidad, fines como la posibilidad de que los gobernadores sean reelectos y una serie de cosas que por ahí no están en la ley que faculta la reforma, y bueno, hubo una extralimitación. Y bueno, me parece interesante lo que resolvió la Corte. Exacto. Un fallo arriesgado, pero bueno, priorizando estos principios constitucionales que me parece que sopesaron en ese momento, tomar la decisión de habilitar la legitimación del colegio. Bien, bien. En el caso, invocaba el colegio es que la convención, como tal cual decía Paola, la convención reformadora de la Constitución Nacional, de la Constitución Provincial, se había excedido en sus facultades al incorporar ciertas disposiciones en el texto de la Constitución. Y esas modificaciones en parte tenían que ver con el modo en que se iban a designar, ¿no?, los jueces provinciales. En algún punto estaba involucrado o involucrada la independencia de uno de los poderes del Estado provincial. Y en ese marco, la Corte Suprema consideró que lo que se estaba planteando, o el objeto de este juicio, era la defensa del derecho de todos al mantenimiento de la Constitución, ¿no? La defensa del principio republicano. Y identificado esto, este derecho, o el protagónico en el caso, la Corte dijo, en este caso excepcionalísimo, usó esa palabra, la invocación del carácter de ciudadano es suficiente para tener por configurado un interés especial. ¿Interés especial en qué? En la preservación de toda fuente de derecho, ¿sí? El interés de todos en la preservación de toda fuente de derecho. Es decir, de la Constitución Nacional y del principio republicano establecido en la Constitución Nacional. Sí aclaró que era, como les decía, un caso excepcional en que la configuración de caso judicial se daba con otras características,
Y también aclaró que no se trataba de convalidar una acción popular para la defensa de la democracia y del sistema republicano, sino que tenía que exigirse igualmente que se acreditara un perjuicio, es decir, no estaba, según la Corte, realizando un control en abstracto, sino que, más allá de la ampliación de la legitimación, sí se requería que se demostrara la existencia de un agravio, la existencia de un perjuicio. El agravio estaba acá en el derecho fundamental a mantener la Constitución. Por lo tanto, la Corte insiste en que el caso debe configurarse y en que el agravio debe demostrarse. Lo digo porque es distinto al caso de la ADI en la ciudad, en que no es necesario demostrar que yo tengo particularmente un agravio. No, acá la Corte dice existe un agravio, solo que el agravio lo tiene todo ciudadano. Por eso todo ciudadano, cualquier habitante puede demandar y está legitimado para eso, cuando lo que se quiere preservar es el principio republicano. Bien. De modo que acá la Corte estira o configura un nuevo concepto de caso, pero es excepcional. ¿Y qué pasó en el caso Cristina Fernández de Kirchner? No sé si alguien tuvo posibilidad de leerlo o le llegó en el boca a boca el caso que impulsó la vicepresidenta el año pasado, en el 2020. Luciano, yo veo que tenés intenciones de abrir el micrófono, ¿no? No, estoy seguro que tomé nota, pero a través de los medios. No leí el FAQ. Entonces, bien, seguramente conozco los hechos, pero no el fondo. Bueno, los medios lo representaron, a ver, los medios hicieron una lectura particular del caso. En todos, en general en la mayoría, salió la noticia de que la Corte por unanimidad había desestimado la presentación de la vicepresidenta. Ah, sí, me acuerdo, era sobre el tema de las, ahí me acordé, de las audiencias virtuales, no las audiencias, las sesiones virtuales. Exacto. La vicepresidenta solicitó a la Corte que hiciera una acción declarativa respecto de si eran viables, si eran legítimas, si tenían efecto las audiencias virtuales. Era el inicio de la pandemia. Exacto. Y la Corte lo que le dijo es, no tenemos nada que decir porque ustedes mismos se dictan su reglamento. Así es lo que... No le dijo ni que sí ni que no, le dijo, esto no es un tema que yo tenga que entender. Yo recuerdo que era esta la... Perfecto, sí, exactamente. Cristina se presenta en su carácter de presidenta de la Cámara de Senadores, ¿sí? Plantea, como dice Luciano, una acción declarativa de certeza para que la Corte establezca o haga cesar este estado de incertidumbre respecto de la validez de las sesiones remotas, ¿sí?, de la Cámara de Senadores, es decir, si era válido, de acuerdo con el reglamento de la Cámara de Senadores, sesionar de manera remota. Esa era la pregunta por parte de la vicepresidenta. Y si uno lee el fallo in totum, advierte varias cuestiones. Por un lado, advierte que no parecía ser una acción propia que debiera tramitar en instancia originaria de la Corte, ¿no? Si nosotros nos paramos en el artículo 117 de la Constitución Nacional y decimos, esos son los supuestos en que la Corte entiende en instancia originaria y ningún otro, porque como adelantamos, esa competencia no puede ser ni ampliada ni restringida por ley, era competencia originaria de la Corte, es decir, teníamos un embajador, un ministro, cónsul extranjero, o una provincia que fuera parte.
el demandado acá era el Estado Nacional, dicho sea de paso. Pareciera que no, pareciera que la Corte podría haber desestimado la presentación invocando su doctrina histórica acerca de la competencia originaria. Por otro lado, se configuraba un caso judicial en la presentación que hizo la presidenta del Senado. Yo creo que no, pero se hubiera configurado un caso judicial en caso de no hacer esta presentación. Ok, una estrategia, digamos, a futuro. Sí, no nos olvidemos de que era muy inédita la situación. Nunca en la historia argentina. Muy inédita. Sí, correcto. Si uno lee el relato de los hechos de la sentencia, advierte que la presidenta plantea entre los argumentos por los cuales inicia esta acción, que teme que en el futuro se inicien acciones judiciales con el objeto de cuestionar la constitucionalidad de las leyes sancionadas por una irregularidad en el procedimiento de sanción, de la mano de las sesiones remotas. Es decir, la presidenta dice, no quiero que el día de mañana me vengan con una opereta judicial, lo digo así mal y pronto, de la mano de que estamos sesionando remoto y que eso vulnera, digamos, el trámite regular de sanción de leyes. Entonces, es más una consulta, o podría leerse más como una consulta, y no tanto como un caso concreto en los términos que venimos describiendo, ¿sí? De hecho, si uno ve el voto del juez Rosati, el juez Rosati analiza si existe en un caso judicial, y se pregunta, bueno, ¿cuál es ese acto, aunque sea un acto en ciernes, ¿no? Porque es una acción declarativa, quizás el daño todavía no se produce, pero es una acción preventiva? ¿Cuál es ese acto o acto en ciernes que estaría cuestionando la validez de las sesiones remotas? No está identificado porque no existe, y por tanto, en este voto queda muy claro que no se configuraría un caso concreto, sino más que nada una presentación efectuada en abstracto, una consulta. ¿Sí? Entonces, la Corte podría haber desestimado la demanda por aplicación de su doctrina acerca de la existencia de casos o causas contenciosas, y el hecho de que solo podría pronunciarse en el marco de una causa contenciosa. Pero no. La Corte contestó la consulta. Como decía Luciano, la Corte le dijo, bueno, interpretar el reglamento de la Cámara es una atribución propia de la Cámara, no le corresponde al Poder Judicial o a la Corte Suprema expedirse al respecto. Tampoco es cuestión justiciable el procedimiento de sanción de leyes, salvo cuando, dice la Corte, no se dan los requisitos elementales básicos para la existencia de una ley, y cita su doctrina, la doctrina acerca de control del procedimiento de sanción de leyes se estableció en Soria de Guerrero. Es decir, la Corte le dice, esto es decisión tuya, la Constitución Nacional no establece específicamente un requisito acerca de cómo debe sesionarse, por lo tanto, en principio no sería inconstitucional, a mí no me corresponde controlarlo, pero podría eventualmente controlarlo si se acredita en el marco de un caso que no se reunieron ni siquiera los recaudos mínimos para la existencia de una ley. ¿Sí? Entonces contesta la consulta de la vicepresidenta y a su vez cita o establece cuál es el criterio de control, el alcance del control que eventualmente deberá ejercerse si en un caso concreto se cuestiona el procedimiento de sanción de las leyes. Bien, nuevamente la Corte traspasa estas delgadas líneas entre la existencia de un caso y que las condiciones estén dadas para que efectivamente se pronuncie. Pero además,
ya nos estamos quedando sin tiempo. Además, existen otras razones por las cuales podemos decir que los márgenes del caso judicial se van corriendo, ¿sí? Y tenemos, por ejemplo, por citar un ejemplo, esto ya lo estamos relacionando con el artículo de Sáenz, ¿no? Él habla de esto, ¿no? Esta configuración, o mejor dicho, la modificación del concepto de caso judicial a través del tiempo y la posibilidad de que, al ser un concepto jurídico indeterminado, vaya teniendo otras, o adquiriendo otras definiciones a lo largo del tiempo. Un ejemplo u otra razón que nos lleva a pensar que se van corriendo los márgenes es, y esto es interesante también por lo que decía Paola antes, el control judicial, que originalmente era un control judicial, control constitucional, quise decir, que originalmente era un control constitucional que se realizaba a instancia de parte, y hoy, en la jurisprudencia de la Corte, se estableció que procede el control de constitucionalidad de oficio, ¿sí? Y también, por lo que decían antes, es interesante también remarcar que, bueno, el caso Rodríguez Pereira, que es uno de los últimos en los que la Corte delinea la posibilidad de que los tribunales ejerzan control de constitucionalidad de oficio, con fundamento, entre otros, en el principio de iura novit curia. También la Corte, en los casos, si no me equivoco, Maceo y Videla, contempla la posibilidad de que los jueces realicen control de convencionalidad de oficio, ¿no? Citando algunos precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Almonacid, trabajadores cesados del Perú, y extiende el alcance de los límites de este control de constitucionalidad. Otra razón que nos permite hablar de los nuevos márgenes del caso judicial es el control que la Corte realiza en casos que han devenido abstractos, ¿sí? ¿Qué quiero decir con casos que han devenido abstractos? Básicamente casos que se volvieron abstractos a lo largo de su tramitación, ¿sí? Y seguramente ustedes conocen algunos ejemplos relacionados con esto. Por ejemplo, el caso Fall, ¿no? Sobre aborto no punible, en el que la Corte dictó su fallo una vez que el aborto ya se había consumado, y lo hizo porque consideró especialmente que en estos casos lo más probable es que exista una reiteración, ¿sí? Que la situación vuelva a presentarse, y que los márgenes de tiempo implicados en circunstancias como esta, ¿no? Nunca iban a dar lugar a que existiera un posible pronunciamiento de la Corte si tuviera que regirse por ese principio que ella misma sentó, que es el de la existencia de un caso concreto de un agravio actual, ¿sí? Otro ejemplo es, ¿se acuerdan que este año la Corte se pronunció acerca de el cuestionamiento que hizo el gobierno de la ciudad sobre la suspensión de clases presenciales? Bien, nos sorprendió a todos. El fallo de Corte salió, bueno, a ver, la ciudad de Buenos Aires cuestionaba el decreto de necesidad de urgencia que suspendió la presencialidad de las clases por un plazo, por 15 días, en el AMBA, ¿sí? Y cuando la Corte dictó el fallo, el plazo de 15 días por el cual se habían suspendido las clases ya estaba vencido, ¿sí? De modo que nuevamente hizo un pronunciamiento en abstracto, ¿sí? Consideró que era necesario expedirse a los efectos de orientar decisiones futuras y por las implicancias institucionales del caso. Bien, otra razón que podemos tener en cuenta es la existencia de sentencias exhortativas por parte de la Corte Suprema, ¿sí? Es decir, sentencias de la Corte que le solicitan a los otros poderes del Estado que en un plazo razonable establezcan o adopten determinadas medidas de alcance general. Nuevamente acá tenemos como ejemplo el caso Fall, ¿sí?
en el que la Corte le pide al Estado Nacional y las provincias que establezcan protocolos hospitalarios para la correcta o concreta atención de los abortos no punibles. Y finalmente, para ir cerrando, otro desafío a la noción de caso y un desafío, una cuestión controvertida en torno al principio de división de poderes es el de los efectos generales o expansivos de las sentencias, ¿sí? Algo que viene de la mano del reconocimiento de la legitimación del afectado, de las asociaciones y del defensor del pueblo en defensa de los derechos colectivos. En estos casos, por la existencia de derechos colectivos que tienen por objeto bienes colectivos o que tienen por objeto derechos individuales homogéneos, las sentencias naturalmente tienen efectos expansivos. No obstante, la Corte aclara en todos los casos, por ejemplo en el caso Cepis, la importancia de que se configure un caso judicial. Es decir, que en estos casos el caso judicial tiene características propias, pero debe configurarse, sobre todo la existencia de un derecho agraviado, que podrá ser colectivo, en este caso, pero sí debe demostrarse que existe un agravio. Bien, bueno, en el foro hay una consigna, si se quiere, o un disparador vinculado con lo que estuvimos hablando en la clase de hoy. Si quieren, ya tenemos una participación. Si quieren sumar participaciones, la seguimos por ese medio. Tiene que ver un poco con cómo piensan ustedes la posibilidad cómo piensan ustedes, ¿sí? Que puede darse esta ampliación de legitimación del ciudadano, ¿sí? En defensa de intereses generales, ¿no? De intereses que comúnmente llamamos simples, ¿sí? O interés en la mera legalidad. Bueno, ¿quieren comentar algo, hacer alguna pregunta, algo que no haya quedado claro? ¿No? Muy bien. Bueno, entonces, si les parece bien, damos por terminada la clase. Seguimos la próxima con el doctor Scheiner. ¿Bien? Bueno, dale, Chao, María. gracias. Gracias a todos. Gracias, María. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos vemos. Muchas gracias.